Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues me alegra muchísimo estar en esta charla. La verdad es que es algo que teníamos ya muchísimas ganas de hacer. Ok, para esta sesión, lo que queremos aprender, lo que queremos lograr es distinguir qué eso que estamos haciendo, si es una estrategia o es una necesidad. Les voy a explicar por qué esto es trascendente y ahorita vamos a hablar un poquito de comunicación no violenta, que es parte de lo que se basa esto. Esto es trascendente porque cuando yo confundo mi estrategia con mi necesidad, pasan muchísimas cosas. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando yo le digo a alguien, esto es muy común que pase en las parejas ahora, oye, yo necesito que pongas fotos mías en redes sociales a mi pareja, ¿no? Porque para que vean que somos novios, para que sepan que estás comprometido. Y yo entonces yo lo que le pido es que ponga fotos mías o que haga patente o que ponga en su estado que pues, somos novios. Eso, que yo puedo decir, yo necesito que pongas eso, parece una necesidad, pero no es una necesidad, es una estrategia. Es una estrategia a través de la cual yo satisfago ciertas necesidades. Estas necesidades pueden ser, por ejemplo, la necesidad de reconocimiento, la necesidad de ser visto, la necesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo voy y exijo que la otra persona haga esto, lo que se me ocurre, ¿eh? Cualquiera de las estrategias que se me ocurran, la otra persona puede decir, ah, pero pues yo ni uso redes sociales, ¿no? O a mí eso no me importa, etcétera, etcétera. Y pues por supuesto que choca con nosotros, con lo que queremos. En cambio, cuando yo soy capaz de decir, lo que necesito es ser visto, lo que necesito es ser reconocido. Me interesa mucho no sé, saber que tú te sientes orgulloso de mí. Esto es algo que argumentan muchísimas personas. Entonces la otra persona tiene la gran oportunidad de decirnos, claro que sí, cariño mío, lo podemos hacer así. O sea, yo puedo recibir eso que tanto anhelo, no necesariamente como yo creo que tengo que recibirlo. Esto, como mencionábamos cuando estábamos compartiendo la sesión, esto impacta en toda nuestra vida. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ello, pero vamos a empezar. Ah, les quiero pedir también que si tienen dudas, preguntas, pueden levantar la mano y les abrimos el micrófono, les damos voz, o pueden escribirlas también. En cualquier momento, no es ningún problema. En algunos momentos yo les voy a hacer preguntas explícitas y bueno, les pediré que por favor compartan su opinión. Esto en gran parte nace de la comunicación no violenta. Cuando uno escucha comunicación no violenta, y eso es como raro, ¿no? Como, ah, pues si yo no soy violento, ¿no? O ¿a qué se refiere? Es raro. Eh, eh, y la realidad es que incluso la persona que creó este término, él ya murió, pero durante muchos años se lo cuestionó y decía, es que no sé, ya sé que no suena padre, pero no sé cómo más llamarle. Les voy a contar por qué se llama comunicación no violenta. Se llama comunicación no violenta porque es la expresión de cómo vivimos, cómo nos expresamos con otros, cómo hablamos, cómo nos comunicamos cuando dejamos a un lado la violencia. Esto quiere decir cómo yo me comunico naturalmente cuando dejo a un lado la violencia. Cuando estamos hablando de este tipo de violencia, estamos hablando de aspectos que, por ejemplo, imponen al otro un actuar. Por ejemplo, ponme redes sociales, cambia tu estatus de Facebook, no vayas a esa fiesta. O, por ejemplo, tienes que venir a trabajar los sábados y domingos, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. También estamos hablando de violencia cuando yo digo, eres un tonto, eres medio güey, eres un irresponsable, no me quieres, no, etcétera, etcétera. Todas estas formas que son formas en las que realmente parece que nos comunicamos normalmente, inciden en las personas, tienen un impacto en las personas. Y por eso les llamamos que son formas que de alguna forma se vinculan con la violencia. Lo que queremos aprender a hacer en este taller, vamos a darle una pasadita por encima, bueno, en esta sesión, es comunicarnos de forma que no apelemos a la violencia.
de forma que naturalmente logremos conectar con las necesidades del otro, ser empáticos con el otro. Para esto, lo primerito es ser empáticos con uno mismo. Y ahorita vamos a platicar más de eso. La empatía es nuestra principal herramienta para lograr esto. Entonces, la comunicación no violenta funciona a través de 4 pasos, cuatro reflexiones le vamos a llamar, porque de repente hay grupos que dicen, esta es la comunicación no violenta y siempre tienes que hablar así. Y la realidad es que no es cierto. Marshall Rosenberg dice, llega un momento en el que tú tomas estas 4 reflexiones y puedes comunicar sin hablar. O sea, puedes hacer comunicación no violenta sin emitir una sola palabra. Esto, a mí me gusta mucho hacerlo con los pasos al principio, porque me hace entender muchas cosas de mí. Les voy a contar los 4 pasos. Observación. La primera parte es observar. Parece que es muy sencillo, ¿no? Yo observo esto. Pero la parte interesante es que normalmente cuando observamos, cuando nos dicen que observa, hacemos evaluaciones. Y entonces nosotros decimos que hace un montón de frío. Observo que está esa cosa bien fea. Observo que, etcétera, etcétera. Las observaciones, yo no les voy a decir, en comunicación obviamente no vamos a decir, dejen de evaluar, porque normalmente evaluamos. Lo que vamos a decir es, separa las evaluaciones de las observaciones. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, el ejemplo de siempre de los trastes. Si yo llego y veo que lo que sea, mi pareja, mi hijo, lo que sea, no lavó los trastes y habíamos acordado que los ibas a lavar, cuando yo hago una evaluación, yo digo, nunca lavas los trastes, eres un flojo. Esa es una evaluación, no es una observación. La versión observación sería, oye, acordamos que ibas a lavar los trastes y van 2 días que no los lavas. O van 2 días que llego y no los has lavado, que es distinto. Esa es una observación. Quiero hacerles notar que cuando yo digo eres un flojo, casi seguro el otro va a decir, pues no. O peor aún, va a decir, pues sí, soy un flojo. No me merezco tu amor. Eso, voy a hablar más de eso más adelante, pero lo que quiero decir es que cuando yo aviento este juicio, el otro de entrada ya tiene algo que no está padre, algo que no nos va a ayudar a comunicar nuestra necesidad. Cuando yo hablo de mi observación, le permito al otro ponerse en un contexto. Ahorita les voy a contar un poquito más sobre esto. Vamos a repasar esto bien rápido. Sentimientos. Cuando yo observo esto, ¿qué me hace sentir? Pues cuando tú no me escribes en la mañana, yo me siento triste. O, mejor aún, esta mañana que normalmente yo recibo un mensaje tuyo y esta mañana que no lo recibí, me sentí triste. ¿Ok? Estamos, ahí vamos más o menos, ¿no? Una vez que yo reconozco lo que siento, voy a entender de qué necesidad me habla eso. Esto es valiosísimo, es bien importante. Vamos a hablar mucho de necesidades. ¿De qué necesidad me habla que yo me sienta triste cuando no me escribiste en la mañana? Podemos hacer muchísimas interpretaciones, cada quien tendrá su idea. Yo, por ejemplo, podría decir de mi necesidad de sentir conexión contigo, porque hemos creado una dinámica en la que yo siento conexión cada mañana cuando me dices, puta, hola, buenos días, mi amor, soñé contigo, lo que entonces lo que yo quiero es conexión. Aquí empezamos a indagar, empezamos a observar esta separación. Si yo lo que quiero es conexión, entonces yo no necesito que me escriba en las mañanas. Yo necesito estar conectado, sentirme conectado contigo. Aquí empezamos a observar esta diferencia. Mi necesidad es la conexión. La estrategia es el mensaje en las mañanas. Cuando yo soy capaz de decirle a alguien, lo que necesito es conexión, el otro puede decir, sí, te quiero dar conexión. Oye, no te escribí en la mañana, pero estuve pensando en ti. Y la verdad es que estuve muy ocupado y para mí es importante que sepas que pensaba en ti, que eres importante para mí.
Obviamente, si nosotros nos clavamos en, ay, pero no me escribiste, no vamos a poder empatizar con lo que el otro nos está diciendo. El otro ya nos está resolviendo nuestra necesidad, nos está dando conexión. Esta es la importancia, este es apenas el esbozo primero de la importancia de separar nuestras necesidades de nuestras estrategias. Además, otra gran e increíble cosa que pasa es que cuando yo digo lo que yo necesito es conexión, el otro tiene muchas oportunidades de decirme, claro, no te puedo escribir en la mañana, pero ¿qué te parece si en la noche te mando un audio? No te puedo escribir en la mañana, pero ¿qué te parece si cuando nos veamos para comer, tal? Empezamos a dar opciones para resolver mi necesidad. Esa es una, eso es hacia afuera. Pero hacia adentro, estoy hablando conmigo. Dejo de pensar, el mundo tiene que ser como yo, chingados quiero. O sea, el mundo tiene que ser que me escriban en la mañana, tiene que ser que la gente se levante temprano, que trabajen hasta las... Eso no tiene que ser. Yo lo que necesito es esto. Oye, mundo, ¿cómo me das esto? ¿Cómo puedo yo recibir esto que necesito? Marshall Rosenberg dice que todos nosotros sentimos una gran alegría cuando tenemos la oportunidad de contribuir a las necesidades del otro. No solo eso, él de repente se pone más místico y dice, el mundo, el universo, el sistema en el que habitamos, le encanta ofrecernos oportunidades de recibir lo que necesitamos. Yo lo creo. Creo que en la medida en que nosotros entendemos lo que necesitamos, podemos observar un montón de formas de satisfacer. Vamos a ir más adelante, más claro a esto. Quiero terminar. Una vez que entendemos, observé esto, sentí esto, esto me habló de esta necesidad, podemos hacer peticiones muy específicas. Por ejemplo, podemos decir, necesito conexión. A mí me gusta, por ejemplo, para recibir conexión que me escribes en las mañanas. ¿Tú qué piensas? ¿A ti qué te gusta? ¿Cómo das tu conexión? Podemos decir, necesito tranquilidad o necesito seguridad. ¿Cómo puedo recibir esta seguridad? Y puedes hacer peticiones. A veces no podemos hacer peticiones. A veces esto que necesitamos no transita sobre alguien específico. Y entonces lo que podemos hacer es tener estrategias. Si yo lo que necesito es afecto, ¿qué estrategias tengo para tener afecto? Algo muy sencillo. Mi pareja está trabajando muchísimo últimamente, casi no lo veo y yo necesito afecto. ¿Qué estrategias tengo para tener afecto? Pues buscarme otra pareja. No, no es cierto. No necesariamente quien lo haga está muy bien, yo no juzgo nada, pero lo que sí puedo hacer es ir con mis amigos, ir con mi familia. Necesito afecto, no tiene que venir todo de esta persona, porque además, si mi estrategia es siempre que tú me lo des, tú específicamente, te estoy cargando una responsabilidad terrible, una responsabilidad que a veces ciertamente no vas a poder cumplir. ¿Por qué trabajo? ¿Porque cansancio? ¿Porque enojo? ¿Porque lo que sea? Volvemos a lo mismo. Esta es la esencia. Cuando yo entiendo que lo que yo necesito es afecto, no necesito que Juanito me abrace, no necesito que Ana me abrace, lo que necesito es afecto. Esa es mi necesidad. ¿Cómo consigo afecto? Y una gran estrategia, en este caso, y siempre lo platico en los talleres, es ve con alguien que te pueda dar afecto, que no tiene que ser tu pareja, o date afecto tú. Esto no nos enseñan mucho. Es más, casi que es tabú, pero agarrarte e irte a tomar un café tú solo y abrazarte, o estar en tu casa, en tu cama y hacerte así en tu cara, es decir, sí, sí, la verdad es que sí, 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 soy bien chingón, sí, soy bien chido, este, llevo muchos años vivo y me gusta lo que hago. Esa vez tuve un problema, pero lo superé. Hablar de esto, darnos afecto, es una gran estrategia. Casi ninguno de nosotros acudimos a esa estrategia. Y la razón es porque no entendemos que lo que necesitamos no es que específicamente alguien nos dé algo. Lo que necesitamos es resolver una necesidad. Esto es a grandes rasgos. Entonces, repito, observación, observamos, separamos lo que observamos de lo que evaluamos. Esto nos va a generar un sentimiento. Reconocemos ese sentimiento, esa emoción. ¿Qué es esto que siento cuando observo esto? Este sentimiento nos está hablando de necesidades.
Marshall dice, y la gente que me ha enseñado comunicación no violenta dice, todos, todos los sentimientos, todas las emociones son hermosas, todas, hasta las más, hasta las que repelemos más son hermosas. Y son hermosas porque todas nos hablan de nuestras necesidades. Cuando sentimos enojo, ira, que es una de las emociones que más reprobamos en la sociedad, así como, ay, es muy enojón o es muy enojona. Cuando sentimos ira, nos habla de necesidades, también nos está hablando, a lo mejor esto no me gusta, esto no me estoy sintiendo bien, esto necesita cambiar. Vamos a ver esto. Entonces, los sentimientos, las emociones nos hablan de las necesidades. Y a partir de este reconocimiento, de estos tres reconocimientos, podemos elaborar peticiones muy claras, que además puedan ser muy negociadas, y también podemos elaborar estrategias para satisfacer esas necesidades de las que nos hablaron los sentimientos. Quiero preguntar si hasta aquí hay claridad. Levanten su manita. Si quieren hablar, si quieren hacer alguna pregunta, adelante, o pueden escribir. ¿Vamos bien? ¿Todos bien? Adelante. Perfecto. Dice Marshall Rosenberg, el mayor problema es no saber separar la observación de las situaciones, las cosas de las personas, de la evaluación misma. Cuando yo creo, bueno, les voy a leer el siguiente porque se entrelaza muchísimo. El problema no es la persona. El problema es el problema. Eso dice Michael White, que junto con David Epson son los que crearon las prácticas narrativas. Esto es bien interesante porque tendemos a convertir a las personas en problemas. Decimos, es que tú eres muy enojón, es que tú eres muy no sé qué, es que de seguro estás deprimido, es que eres muy lo que sea. No solo eso, más terrible aún, tendemos a convertirnos en el problema. Es que si no fuera tan así, si no fuera tan flojo, si no fuera tan decidioso, ay, si fuera distinto, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho el otro, estas cosas hacen que el problema, nuestros problemas, se vuelvan nuestra identidad. Y cuando mi problema es mi identidad, por supuesto que tengo muy poquitas formas de resolverlo, ¿no? Pues sí soy, estos son clásicos, ¿no? La gente necia de, pues así soy, pues ya ni modo. Claro que no, o sea, las cosas, tus problemas, las cosas que te causan conflicto no eres tú, no es tu identidad. A lo mejor has hecho uso de esas estrategias muchos años, ¿no? Yo así soy bien necio. Yo no creo eso. Yo creo que a lo mejor durante muchos años te funcionó ser necio para resolver tus necesidades, ¿no? O sea, cuando eras adolescente, tú decías, no, y me llevan al concierto y me llevan y no, y pataleo y grito. Y esa era una gran estrategia porque mis papás decían, bueno, sí, ya vamos al concierto. Me funcionó un montón de tiempo. Ahora, ser necio no me está funcionando. Me está causando más conflictos que resolución de necesidades. Entonces, no soy necio, ¿no? No es que yo sea necio. Lo que pasa es que ejercí esa estrategia durante X cantidad de tiempo. Eso les pido que hagan la reflexión y seguramente ustedes tienen estrategias que toda la vida han seguido y que a veces les funcionan, pero a veces no les permiten conectar con los demás. A veces no les permiten vincularse con otros. Entonces, vamos a resumir esta parte. Cuando nosotros no sabemos distinguir cuál es nuestra estrategia de nuestra necesidad, tendemos a mezclar ambas ideas. Luego, cuando nosotros creemos que los problemas son las personas, nos dificulta muchísimo encontrarle soluciones. Pareciera que el problema, entonces la solución es quitar a la persona, ¿no? Esto pasa muchísimo. Esta es una forma de actuar, por ejemplo, de las corporaciones. Pues este cuate no llega temprano, lo quito. Cabrón, ¿por qué? O sea, quiero que hagan el análisis. Yo sé, esto está muy naturalizado. Parece que es así como normal. No es nada normal. Oye, pues, ¿qué tienes?
Oye, pues llegar tarde debe de tener una razón. O sea, el problema es que llegas tarde. El problema no eres tú. El problema es que llegas tarde. ¿Por qué? Yo sé muy bien que esto de repente es así como de, ay, no, ¿cómo? ¿No? Es difícil empezar a separarlo. Todos, porque socialmente así nos han estructurado, tendemos a creer que las personas son el problema. Y esto está completamente relacionado con la idea de que si tú llegar tarde no es o sea, si tú llegar tarde no eres tú, sino que es un problema, entonces seguramente parte de una necesidad tuya y de una necesidad mía. Entonces, ¿qué estrategias podemos tener para resolverlas? Por ejemplo, en este caso corporativo, yo puedo decir, y esto en el mundo de la programación se da un buen, ¿eh? Hay un montón de gente que no llega temprano, nunca. Y, y, y lo que hacen los projects, porque saben, algunos, no todos, pero algo que pasa mucho es decir, pues haz lo que quieras. O sea, llega a la hora que quieras, pero cumple con el trabajo. Y conozco un buen de programadores que llegan, la hora de entrada es a las 9, llegan a las 12 y se van a su casa a las 12 de la noche. Trabajan más que si hubieran llegado temprano, pero les funciona y le funciona a la empresa. Esto no es común que pase. Pasa acá mucho porque pues no hay tantos programadores, entonces como el talento, se hacen ahí ciertas concesiones. Pero lo que quiero decir es que esta empresa resuelve su necesidad. Yo quiero esta cantidad de producción. Y el programador resuelve su necesidad. Yo no me quiero levantar temprano. Yo siempre me voy a dormir a las 2 de la mañana, sin importar lo que pase. Entonces no puedo llegar a las 9. Yo sé, y de verdad que cada vez que lo cuento en los talleres y los acompañamientos, esto suena así como de, ay, pero tiene que ser responsable, pero tiene que... Aquí vienen las palabras clave que nos hacen entender que algo no está funcionando muy bien, que no estamos siendo del todo humanistas. Cuando decimos es que debería de, es que tiene que, la palabra tiene, la palabra debería de eso resonarnos muchísimo. Siempre haces, nunca haces, también debe de resonarnos muchísimo. No es cierto, no existe eso. Nadie siempre ni nadie nunca. Es como una especie de, ¿cómo se dice? De paradoja, ¿no? Así como tú siempre estás enojado. No es posible, ¿no? Porque también duermo. Y cuando duermo no estoy enojado. Cuando estoy dormido no estoy enojado. No es posible. Habitualmente, fíjense aquí, volvemos al tema de separar la observación de la evaluación. Habitualmente, cuando tú y yo nos encontramos, te noto molesto. Fíjense, esto me encanta este ejercicio porque cuando yo hablo de esto, entonces pongo un contexto. Entonces no eres tú un enojón loco. Ah, cabrón, ¿por qué te enojarás cuando nos vemos? A lo mejor no me quieres ver. A lo mejor nos vemos siempre después de tu trabajo y odias tu trabajo. Etcétera, etcétera. Y esto nos habla de necesidades y nos habla de soluciones. Inmediatamente empiezas a decir, ay, güey, pues a lo mejor si nos vemos en otro momento, no estás enojado. O a lo mejor si no manejas en el tráfico, etcétera, etcétera. No siempre hay soluciones evidentes, pero cuando empezamos a pensar en estos términos empiezan a surgir como alternativas. Ay, puede ser también esto. Además, no solo nos habla a nosotros, le habla a la persona, ¿no? O sea, la persona se dice, ah, cabrón, sí es cierto, cuando te veo estoy enojado, ¿por qué será? A lo mejor tengo algún tipo de resentimiento para contigo. Empiezan a surgir cosas, ya no eres tú, ya no es una sola cosa, ya es un sistema complejo y ese sistema complejo se puede resolver. Entonces, hasta aquí, todos de acuerdo. Las personas no son el problema es el problema y necesitamos o nos ayuda muchísimo separar lo que evaluamos de lo que observamos y por lo tanto nuestra necesidad de nuestra estrategia. Esta es la parte de distinguir lo que observamos de lo que evaluamos. Dice, esta es una canción que escribió alguien que da talleres de comunicación no violenta y dice, nunca he visto un hombre perezoso. Sé de uno que nunca vi correr. Sé de otro que a veces dormía entre el almuerzo y la cena y que se quedaba en casa cuando llovía, pero no era perezoso. Antes de llamarme loca, piensa un momento.
¿Era perezoso o solo hacía cosas que consideramos de perezoso? Me encanta, la canción es larguísima, de repente dice, vi a alguien, yo nunca he conocido un cocinero, vi a alguien que mezclaba ingredientes y los ponía en la estufa, pero nunca he conocido un cocinero. Yo sé que esto vuelve a ser choqueante, así como, ¿qué? Pues sí es un cocinero, ¿no? Si está en la cocina o si trabaja de eso es un cocinero. No, es alguien que cocina, es alguien que, por ejemplo, trabaja cocinando. Pero ¿qué es el resto del tiempo? ¿A poco cuando está en el parque andando en la bici es también el cocinero? ¿A poco también cuando está en su casa con su pareja viendo la tele es el cocinero? No quiero decir que no tenga su profesión, por ejemplo, ahí muy metida en su vida. Lo que quiero decir es que no es su identidad. No por ser el cocinero. Fuimos a un campamento y te toca cocinar porque eres el cocinero. Ah, chinga, pues si yo no quiero, no, o sea, yo vengo al campamento a divertirme. No sé, espero que quede clara esta parte de hasta dónde llega esta separación de lo que observamos de lo que evaluamos. Normalmente, ya vamos a la carnita del asunto. Cuando yo pienso en mis metas, pienso en esta metáfora. Vamos a hablar muchísimo de metáforas en los talleres, en los acompañamientos. Cuando yo pienso en cumplir una meta, hasta se llama así, yo creo una metáfora. La metáfora más habitual es que yo tengo un punto de partida, voy a hacer una serie de cosas y voy a llegar a mi meta. Esa es la metáfora. Yo empecé a estudiar, hice algunas cosas y en algún momento voy a cruzar la meta y ya, todo va a quedar resuelto. ¿Cuál es la necesidad de estudiar una carrera? ¿Cuál es la necesidad de correr una carrera, de llegar a la meta, de correr un maratón? ¿Cuál es la necesidad de tener una pareja? ¿Ustedes creen que tener una pareja es una necesidad? Bueno, vamos a tomarnos un momento para pensarlo. ¿Tener un novio, tener una novia, tener una pareja es una necesidad? Levanten su manita o hagan así si creen que no, o abran su micrófono. Ay, no sé cómo, quiero verlos y esta cosa no me deja. Díganme qué salió más. Que no. Por ahí está la reacción de Yunuen que no. Re también dijo que no. Súper. Mamá. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Tener una pareja no es una necesidad. No es que no sea bueno para nosotros si es que eso queremos. Lo que pasa es que tener una pareja es una estrategia. ¡Ah! ¿Cómo es posible? Me voy a ir al infierno. La institución de la familia, de la pareja. Tener una pareja es una estrategia. Es una estrategia a través de la cual algunas personas reciben algunas cosas que quieren. Hace rato les decía, yo quiero afecto. En particular, en ciertos sectores, el afecto parece que no se puede recibir de alguien que no sea tu pareja. Idealmente, no debería, perdónenme, no se debe usar esa palabra. Uno idealmente no les sirve pensar que solo puedo recibir una cosa de una persona o muchas cosas de una persona. La razón es porque es muy mala estrategia para recibir lo que tú quieras. ¿Qué pasa si yo considero que lo que quiero es este afecto? Y entonces el ejemplo que les ponía hace rato, perdón, construyo una relación de afecto con mis amigos, construyo una relación de afecto con mi familia, soy más afectivo con mi mamá, con mi papá, les pido afecto. Ah, está viene la parte difícil. Reconozco que mi necesidad es afecto y una gran estrategia de tener afecto es pedirlo. Yo sé que aquí llega esa voz que dice, esa voz Vox Populi que dice, no, pero pues si tienes que pedir afecto, no, no lo quiero recibir porque ya te tuve que pedir. Debería de nacer de ti. Permítanme. Cuando yo digo pedir, quiero decir, yo quiero nombrar mi necesidad. Les dije al principio, la mayoría de las personas les encanta satisfacer las necesidades de otros. Se sienten bien.
Cuando yo puedo nombrar lo que necesito, una vez más, no es necesito que me abraces siempre. Esa es la estrategia. Abrazarse es una estrategia para tener afecto. Lo que yo necesito es necesito, decir es necesito afecto. Y entonces pasan cosas. Cuando uno dice necesito afecto, bueno, si no son penosos, hagan el ejercicio de poner en Facebook, necesito afecto. A ver qué pasa. Habrá que más personas les escriban, habrá un montón de gente. Ari. Disculpa la interrupción. Por ahí Nancy Rosales pregunta que cuál es la diferencia entre pedir y demandar. Y también comentaba que desde un sentido emocional no es una necesidad tener pareja, pero desde un sentido biológico sí. Y Omar dice que eso sí le interesa. Muchas gracias. A ver, pues, vamos por partes. La diferencia entre pedir y demandar, en primer lugar, está en que cuando yo reconozco las necesidades del otro, yo hago peticiones. Por ejemplo, yo les dije, me gustaría mucho que prendieran sus cámaras para verlos. Esto satisface mi necesidad de poder comunicarme mejor con ustedes. No les dije, si no prenden sus cámaras, sálgase de mi taller o sálganse de mi plática. Esta es una exigencia. Pareciera, la distinción es que yo les estoy pidiendo porque para mí me funciona. La otra parte es, yo necesito que prendan sus cámaras porque si no, no me puedo comunicar. No es cierto. Por supuesto que puedo comunicarme con ustedes. Hay emojis, hay escritos, hay 1000 formas. Si yo me clavo, y esto tiene que ver, bueno, la segunda parte de cómo distinguir cuando exigimos que cuando pedimos es cuando yo me clavo en la estrategia. Si yo creo que a fuerza, la única forma de satisfacer esta necesidad de comunicación es esa, me voy a enojar muchísimo. Cada vez que tengamos una sesión y que la mitad de la gente no prenda su cámara, nunca prenden su cámara, esta generación, empiezo a crear una historia ahí medio rara. No, por supuesto que no. Yo hago una petición y fue una petición honesta, sincera, clara, específica. Yo quiero comunicarme con ustedes. A lo mejor alguno de ustedes dice, voy a inventar, no, nunca me ha pasado, pero alguien de ustedes dice, yo no puedo prender la cámara, no puedo mandar mensajes por aquí y no sé usar los emojis. Te mando mensajes de texto. Órale, ¿es lo que te funciona? Yo veo cómo me funciona a mí también. A lo mejor a mí me funciona tener el celular a un lado y decir, mira, tal dijo tal cosa. Les estoy dando la oportunidad de que me den su solución para satisfacer mi necesidad. Esa para mí es la distinción. Número uno, yo reconozco sus necesidades y por eso lo que pido no es una exigencia, porque yo estoy reconociendo sus necesidades. Y número dos, no me clavo en la estrategia. No creo que lo que yo sé es la única estrategia para resolver esto. Vamos a hablar de eso en unos momentos más. La otra es una necesidad biológica tener pareja. Fíjense, yo no me voy a poner a discutir sobre ese tema, pero en los acompañamientos, en algún momento llegó alguien y me dijo justamente eso. No, pues es que conectar con otros es una necesidad biológica. Lo que yo le dije es, yo no lo sé. Sí, sí hay estudios, muy bonito, pero te propongo algo muy específico. Vamos a dejarlo de lado para nuestro trabajo, por un momento, nada más. O sea, conserva ese conocimiento, conserva ese saber, ponlo en ladito y para nuestro trabajo no lo tomemos en cuenta. Digamos que no es una necesidad tener pareja. Digamos que es una estrategia a través de la cual yo satisfago mis necesidades. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa y lo que le pasó a esta persona es que a partir de ahí dijo, pues es que yo no quiero tener pareja. No quiero, ahorita no quiero. Estoy súper bien con mi familia, estoy súper bien con mi trabajo, no tengo tiempo. Cada vez que trato de salir con alguien me súper estreso, no quiero tener pareja. No quieres, no es una necesidad entonces, en este sentido me refiero, en este sentido de trabajo. Más allá de que tú biológicamente quieras y me quiero, quiero reproducirme y etcétera, ese tipo de cosas, estamos en otro lugar, estamos en un lugar en donde estamos siendo conscientes de nuestras estrategias. Para mí es muy debatible, no lo voy a debatir ahorita,
pero es muy debatible estas nociones naturalistas que dicen, no, pues es que el hombre es así por naturaleza, la mujer es así por naturaleza, es evolutivo. Híjole, muchas veces podemos cuestionar eso a partir de que muchas veces, curiosamente, esas cosas que se naturalizan también corresponden con los sistemas de poder, ¿no? O sea, como con lo habitual. Como, pues es muy natural que la gente tenga pelo, ¿sí? Pues todos tienen pelo, nos crece pelo, biológicamente nos... Y porque yo no tengo pelo, entonces ya no soy natural, ¿no? Soy muy raro. No tiene sentido. No estoy desvalorizando esas nociones. Por supuesto que tienen un gran valor, son un gran conocimiento. Lo que quiero decir es que para este tipo de trabajo, a veces se contrapone. Se contraponen con el fin de las prácticas narrativas, les quiero compartir, es construir una forma en la que mi agencia personal, en la que yo recupere mi agencia personal. Agencia personal es que las decisiones que yo tomo me corresponden a mí. Que cuando yo decido un camino, está en mí. Yo tengo ese poder de decisión. Creemos que todos tenemos ese poder de decisión. La realidad es que la mayoría de las veces estamos tocados por otros sistemas y decidimos a partir de esos otros sistemas. Lo que queremos es la mayor cantidad de cosas que pueda yo tomar decisiones, las quiero tomar. Quiero asumir esa responsabilidad y, por supuesto, asumir ese derecho. Esa es mi perspectiva sobre el tema de que biológicamente es. Sí, sí entiendo. Vamos a considerar que hay muchísima gente, por ejemplo, que no quiere tener pareja. O muchísima gente que en este momento no. O muchísima gente que quiere tener muchas parejas. Entonces, en realidad hay toda una gama de formas de resolver la necesidad. A mí me gusta, en ese caso, ir hacia atrás. ¿Cuál será la necesidad de tener pareja? Reproducirse, o sea, tener sexo, el afecto, compartir responsabilidades. Hay un montón de cosas. A mí me gusta mucho hacer este ejercicio y se los pido, les pido que ustedes hagan este ejercicio de ir para atrás. Yo le llamo ir para atrás, es una metáfora claramente. Ir a desmenuzar. Esto no es solo una cosa, son muchas cosas. Esto no es solo una necesidad. La necesidad de ser amado, por ejemplo, ser amado no es una necesidad. Ser amado es una forma en la que nombramos una serie de necesidades. Ser amado significa ser reconocido, ser observado, que te cuiden, un montón de cosas. No solo eso, significa muchas, para cada quien significa cosas distintas. Hay personas para las que ser amado es que hablen contigo, que te escuchen, que sepan lo que dices. Y hay personas que no, el amor es vernos a los ojos. Te vale. Pero entonces, a eso me refiero con ir para atrás. A lo mejor tener pareja no es una necesidad biológica. A lo mejor la necesidad biológica es, y vamos para atrás. No sé cuál es, pero les invito a hacer ese ejercicio. No sé si había otro comentario o seguimos adelante. Solo Dani que dice, incluso hay otras formas de tener hijos. No a fuerza debes de tener pareja y es todo. Sí, sí, por supuesto. Incluso, Aprovecho para sí. comentarte que son 7:50. Oh, Dios mío. Les dije que me gustaba mucho hablar. Vamos a irnos rapidito. Entonces, yo pienso que cuando yo no distingo mis estrategias de mis necesidades, puedo pensar que yo en esta metáfora, les decía que hablamos mucho de metáforas, que la metáfora es que yo estoy en la cima de la montaña y en algún momento voy a llegar a la cima de la montaña. Esta es una metáfora muy común. La platiqué en un acompañamiento. La persona que estaba acompañando me dijo, es que me siento como si estuviera en la base de la montaña y como si tuviera un montón de cosas cargando, ¿no? Como su pasado, y como si todavía me faltara muchísimo para llegar a la cima. Y entonces lo que yo le dije es, ¿esa metáfora te hace sentido? O sea, ¿cuál es la cima? No, pues no, o sea, no tenía ella una cima simbólica. En realidad lo que ella quería era quitar esas cosas. Entonces le dije, la metáfora puede ser, estás en un bosque, estás explorando y traes cargando un montón de cosas que no necesitas. Entonces, lo único que tienes que hacer es sentarte y escoger qué necesitas y qué no. Y seguir caminando. No hay ninguna cima que llegar. No hay ninguna meta que alcanzar. No construyas a partir de ahí. Eso nos pasa
cuando no distinguimos las estrategias de las necesidades. Creemos que la cosa, que el objetivo, la meta, es nuestra necesidad. Hace rato platicábamos sobre esto de las metáforas y platicábamos que una buena metáfora de por qué es importante esto es en los deportes, pues hay normalmente acciones relativamente sencillas, ¿no? Por ejemplo, en el fútbol, lo único, voy a decirlo así, es una broma, ¿eh? Pero lo único que tengo que hacer es meter esta pelota en esa cosa, en ese cuadro, en ese rectángulo, perdón. Eso es lo único. Si yo creo que eso es lo único, entonces lo que voy a hacer es ir corriendo con la pelota al cuadro y tratar de meter. Eso no es cierto. No, eso no es todo, pues. Eh, hay cientos de estrategias que yo puedo usar para lograr eso. Y esas estrategias no solo consideran la pelota y el cuadro, consideran otros 11 jugadores, consideran el cansancio, consideran el campo, consideran el clima, consideran muchísimas cosas. Cuando yo soy monoestratégico, esa es la palabra clave, cuando yo creo que solo hay una estrategia para lograr mi objetivo, en este caso para resolver mi necesidad, me estoy perdiendo de muchísimas opciones. Lo que queremos es aprender a tener muchas estrategias. ¿Cuántas estrategias tengo para lograr ese mismo fin? ¿No? En alguna plática que di sobre para chicos que acaban de entrar a la universidad, se mencionaba esta idea de, híjole, es que yo quería entrar a la carrera de no sé qué y no pude y entonces me quedé en esta otra carrera y un sufrimiento terrible, muy entendible. Porque este chico pensaba que una vez que alcanzara la meta de tener esa carrera, su vida se iba a resolver. Esto es muy habitual, ¿eh? Ahorita les platico más de eso. No es cierto. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Por qué quieres estudiar veterinaria? ¿Por qué quiero cuidar animales? ¿Necesitas estudiar veterinaria para cuidar animales? O sea, ¿necesitas? No, hay muchas formas de cuidar animales, pero vamos atrás. ¿Por qué quieres cuidar animales? Ah, pues porque me importa muchísimo que otros seres que son más inocentes estén bien. Entonces no necesitas a lo mejor estudiar eso. A lo mejor lo que necesitas es honrar esa actividad y puedes estudiar, puedes ser abogado, puedes ser comunicólogo, puedes ser fotógrafo y honrar esa necesidad tuya de darle voz a seres que no tienen voz. Esto, ojalá que a todos nos lo dijeran antes de escoger carrera. No es, no es la cosa, no es, ay, para cuidar animalitos tengo que ser veterinario. No es cierto, hay cientos de formas. Una vez que llegamos a este punto, una vez que tú puedes nombrarle, es que no te preocupes por no haber estudiado lo que tú creías que te iba a solucionar la vida. Ve de qué otra forma puedes manejar eso, de qué otra forma puedes obtener eso que tú necesitas. Por supuesto que nuestro mundo se abre. Y podemos hacer cientos de cosas. Tenemos cientos de estrategias para lograr lo que necesitamos. Yo creo que para este punto ya observaron que esto implica conocerse, implica observarse e implica validarse. Esta es la palabra clave para mí. Normalmente pensamos que lo que necesitamos, es que yo necesito afecto. Ay, ¿por qué debería necesitar afecto si yo soy muy independiente? O no, los hombres no necesitan afecto. Esto es un mandato. Y entonces nos perdemos de reconocer nuestra necesidad de observarla, de escucharla, y entonces nos perdemos de un montón de estrategias. No solo eso, terminamos por no resolver nuestra necesidad y creemos que la resolvemos de otras formas. Ah, pues tengo una novia. No me da afecto, pero bueno, por lo menos tengo la novia más bonita de la universidad. O tengo una carrera increíble y un coche maravilloso. ¿Sí quieres eso? ¿O eso qué soluciona? Les voy a decir otro ejemplo. Este es un ejemplo personal y se los comparto con mucho afecto. A mí me gusta ser reconocido. Y entonces durante mucho tiempo yo pensé que tenía que ser una especie de artista, en otro momento pensé que tenía que ser rico, o sea, como, pues ahora ya sé hacer software, lo que voy a hacer es ser Mark Zuckerberg, ¿no? Hacer un software y que todo el mundo me reconozca porque soy muy inteligente y logré hacer una empresa. Y en algún momento en esto que les platicaba al principio, dije, no, ser reconocido significa
hay muchas formas de ser reconocido. Y entonces, ahora, por ejemplo, puedo ubicar mi sensación, que esas necesidades se satisface, por ejemplo, con los acompañamientos que doy, cuando se nombra, ¿no? Que están funcionando. O con los talleres que doy cuando la gente nombra, esto me gustó o me ayudó muchísimo. Es un reconocimiento que estoy obteniendo de mi familia. Cuando dicen, oye, qué padre que estás haciendo lo que te gusta. De mis amigos, cuando se alegran por mí. Ese reconocimiento que yo creí que estaba en la masa, que estaba en la acción gigantesca, no estaba ahí. No, no necesariamente. Hay muchas formas de resolver tus necesidades y que no tienen que ver con las estrategias que te han dicho que deberías de seguir. Como decían hace rato, como decía Dani. Si tu necesidad es tener hijos y a lo mejor asumes que la forma de hacerlo es tener una pareja, a lo mejor no. A lo mejor no necesitas tener una pareja. A lo mejor no necesitas, voy a ir más para atrás. A lo mejor no necesitas tener hijos. Lo que necesitas es cuidar de alguien. O lo que necesitas es maternar a alguien, involucrarte con el cuidado de alguien. Y hace poco en un grupo de amigos hablábamos de esa idea revolucionaria de involucrarte en la crianza de otros menores, de los menores que son hijos de mis amigos, de mi familia. Y a lo mejor yo no necesito tener hijos, lo que quiero es involucrarme en su crianza. Obviamente hay mandatos así como, no, yo soy su mamá. Sí, 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 eres su mamá. Pero yo puedo hacer esa petición, permíteme involucrarme en su crianza. De alguna forma, no sé cómo, pero bueno. Yo sé que todos los ejemplos que pongo, o muchos ejemplos que pongo, yo sé que transgreden un montón nuestras creencias dominantes de cómo deberían de ser las cosas. Otra vez la palabra deberían. Esa es mi intención. Una vez que podemos entender que no necesitamos que las cosas sean de cierta forma para solucionar nuestras necesidades, el mundo cambia. Esto es lo que platicábamos siempre. Les voy a poner un último ejemplo. Bueno, no, esto es lo de la pareja que decíamos. Les voy a poner un último ejemplo. En un proyecto en el que estuve, yo me involucré como project manager. Y entonces, la persona que normalmente había estado a cargo de las actividades tenía un plan muy específico. Es que las cosas se hacen así. Es más, tengo manuales de cómo se hace este proyecto. Muy bien, muy bien. Vamos a tratar de seguirlos. Yo ya había llevado varios proyectos de ciertas formas y en esta ocasión había una intención de hacerlo desde la sociocracia, de hacerlo de una forma horizontal. Y entonces, lo que acordamos fue, no vamos a decir cómo se hacen las cosas, no les vamos a dar los manuales. Vamos a decir qué necesitamos que esté hecho. Por ejemplo, necesitamos que haya un escrito de los asistentes a nuestro evento, un escrito que los describa. Eso fue nuestra petición. Podríamos haber dicho en tal software, de tal formato. Nosotros pedimos un escrito de tal para esto. El grupo de gente que trabaja con nosotros llegó con una biografía diseñada, con fotografía increíble. Algo que nosotros ni siquiera soñábamos. No se nos hubiera ocurrido. No se nos había ocurrido. Y entonces cuando nosotros hicimos la petición, llegaron con algo más, con algo mucho mejor, que además nos ayudó a consentir a los asistentes, a decirles, mira, te hicimos tu ficha, tu biografía, y compartir, y nos dio más, mucho más de lo que esperábamos. Este ejemplo me ha ocurrido cientos de veces en mi trabajo. Cuando yo digo, lo que necesito es esto, pasaba, por ejemplo, cuando hacía software, llegaba alguien y decía, yo necesito una página web. Y pues obviamente el jefe decía, sí, claro que sí, son 500,000 pesos, lo que tú quieras. Pero a mí no me dejaba de causar un conflicto y cuando yo he hecho freelance, lo que trato de hacer es decir, ¿para qué? ¿Qué es lo que vas a lograr con eso? Pues es que quiero incrementar mis ventas. No necesitas una página. O sea, si vas a invertir dinero en eso, mejor invierte dinero en un asesor de mercadotecnia. O mejor invierte dinero en anuncios. O sea, yo no sé en qué. Pero una página web no te va a dar más clientes por sí sola, ¿eh? Pues eso te lo aseguro. Una vez más, ¿cuál es
la necesidad que queremos cubrir. Nombro esto porque parte de lo que les decíamos es que hacer esta distinción nos atraviesa en todas las áreas de nuestra vida. En nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras parejas, en nuestras relaciones de todo tipo. Ok, entonces una vez que yo distingo esto, algo que me permite es distinguirlo del otro. O sea, cuando yo sé que actúo a partir de mis necesidades y no solamente de mis caprichos, no solamente de que las cosas se tienen que hacer así, cuando yo entiendo que actúo de mis necesidades, puedo escuchar las de otros. Y cuando otro llega y me dice, necesito que hagas esto, yo puedo escucharle y decirle, oye, ¿tu necesidad es esta? O sea, necesito que me escribas siempre. Oye, lo que necesitas es ser escuchado, o lo que necesitas es ser visto. Porque yo creo que otra forma de verte es tal. Escribirnos en las noches, hacer videollamadas siempre. Hay cientos de formas en las que puedo satisfacer tus necesidades. Cuando yo entiendo que yo tengo esa opción, empiezo a dárselas a los demás. Empiezo a darle la opción a los demás. Ya cuando alguien llega a exigirme, mi reacción no es de, ¿por qué me exiges? Más bien es de, ¿no será que necesitas esto? ¿No será que tienes una necesidad que pudiera ser esta? Porque si es así, te ofrezco esto. Ese lugar, y eso me ha pasado, de verdad, todo esto que platicamos, además de estar en comunicación no violenta y en las prácticas narrativas, me ha pasado. O sea, me ha pasado en la vida, me ha pasado en la vida sorprenderme de las muchas opciones que tengo para satisfacer mis necesidades. Me ha pasado en la vida escuchar las necesidades del otro sin que me las digan. De equipos de trabajo, de parejas, de amigos, de mi familia. Entonces, bueno, eso es, a partir de ahí podemos hacer peticiones o podemos escuchar las peticiones que están ausentes pero implícitas. El otro nombra cosas, no nombra específicamente su necesidad, pero está implícita y yo la puedo escuchar, puedo ayudarle a entenderla. No es mi obligación, no se trata de volverle un mandato y ahora yo tengo que entender a todo el mundo. No, por favor, no vayan a pensarlo así. Es una herramienta, es una forma a través de la cual yo puedo escuchar a los demás de otra manera. Y bueno, esa es a grandes rasgos las ventajas de distinguir las necesidades de las estrategias. Y pues vamos cerrando. Les quiero platicar, en primer lugar, que pueden seguirme en Salvador Mejorada Bienestar en Facebook y pueden seguirme como Salvador-Mejorada en Instagram y en TikTok. Estoy tratando de hacer TikToks. Estoy tratando de hacer mi contenido mucho más resumido porque como vieron hablo mucho, entonces me cuesta trabajo, pero estoy tratando de hacerlo porque creo que es valioso. En segundo lugar, les quiero compartir que también doy estos talleres, bueno, esto no es un taller, estas charlas, estos talleres, estas asesorías, y también doy acompañamientos, como nombré varias veces. Los acompañamientos son formas en las que yo me involucro horizontalmente con las personas con las que trabajo, desde estas dos bases, comunicación no violenta y prácticas narrativas, para encontrar cómo podemos resolver esos problemas, cómo podemos sacarlos de la persona y cómo podemos convertirlos en algo que sea manejable. El trabajo que hacemos está centrado en las personas. No es una teoría, no es psicoanálisis, no es muchas de esas cosas que por supuesto yo siempre digo, si quieren tomar, no es más, los exhortos, si tienen problemas, vayan con un profesional, con un psicoanalista, con un psicólogo, con un terapeuta de cualquier tipo que a ustedes les guste. Esto es un acompañamiento, esto va de lado, va a un lado, literal, metafóricamente, en el sentido de ser horizontal, y está completamente centrado en las personas, en sus saberes. La idea de las prácticas narrativas es que yo podría llegar, en teoría, a una comunidad en Chiapas, en donde no hablen español, y si yo puedo hablar lo que ellos hablan, podemos hacer este trabajo. Porque no se centra en mí y en mis saberes y en que deberías y no deberías, se centra en las personas.
ese es el tipo de trabajo que yo hago. Pues muchas gracias por acompañarnos. De nuestra parte es todo. Les estaremos escribiendo vía WhatsApp y les agradecemos su atención. Que tengan bonita noche. Muchas gracias a todos. Para los que no sepan, esta es la forma en la que se aplaude en lengua señas mexicana, ¿cierto? Muy buenas noches, muchas Gracias. gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Luego. Bye. Gracias, hasta luego.